Dos resurrecciones. Primera resurrección, Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Los muertos en Cristo resucitarán, los vivos en Cristo se levantarán para recibir al Señor en el aire. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Escuche una fuerte trompeta que resuena por los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a sus santos de todas las edades que duermen, diciendo: Despertad, despertad, despertad los que dorméis en el polvo y levantaos. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora parecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales, sin un rostro de enfermedad y deformidad. Entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales. Con el mundo en convulsión debajo de ellos, los redimidos de la tierra escapan y se levantan por encima de la destrucción. Vuelan a encontrarse con su Salvador en medio de las nubes de ángeles. Eclesiastés 9, verso 4 al 10. El sabio Salomón escribió: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Los vivos saben que van a morir, los muertos nada saben. Ya no tienen participación en lo que se hace bajo el sol. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra donde salió, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Daniel capítulo 12, verso 2. En aquel día muchos que están en los sepulcros, dice, serán levantados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lucas 14:14, Jesús dijo: te será recompensado en la resurrección de los justos. Así como hay una resurrección para vida eterna, hay otra resurrección para confusión perpetua, una de justos y otra de injustos. Evangelio según San Juan 5, versos 28 y 29. Viene el día, viene la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y unos saldrán para resurrección de vida, y otros para resurrección de condenación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte eterna, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 15:21, por un hombre, por Adán vino la muerte, pero por otro hombre, por Jesús vino la resurrección de los muertos. La solución a la muerte es la resurrección. Adán vino a traer el pecado y la muerte. Jesús vino a traer el perdón y la resurrección. La resurrección es la medicina para vencer la muerte. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. No hay reencarnación, no hay karma, no hay nirvana, no hay otras vidas, solo una, y después a responder ante el juicio del Señor. Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús es el juez de vivos y muertos. Los vivos van a ser juzgados en la primera resurrección, en el tribunal de Cristo, y los muertos van a ser juzgados en la segunda resurrección, en el juicio ante el gran trono blanco.
En la primera resurrección todos se salvan. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros nacemos por la unión de nuestros padres, carne y sangre, para vivir en esta tierra. Pero para ir al reino de Cristo, reino espiritual, tenemos que nacer espiritualmente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no son engendrados de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. El que nace 2 veces morirá una vez. El que nace 2 veces podrá ir a la salvación eterna, la primera resurrección, porque no podrá morir sino una sola vez, o sea, físicamente, y será presentado en el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hizo mientras estuvo aquí en el cuerpo, aquí en la tierra. Vamos a mirar en el Apocalipsis capítulo 6. Versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que mueren en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 7, del verso 9 al 14, dice que allí aparece una gran multitud, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Ellos no tienen corona, ellos no están en las bodas del Cordero. Uno de los ancianos le pregunta al apóstol, dice: estos que tienen ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El apóstol dijo: Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, o sea, los descabezados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron su marca en sus frentes. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿quiénes van a participar de la primera resurrección? Primeramente, en el rapto de la iglesia, Jesús saca del cementerio, de los sepulcros, a sus creyentes. Los que estemos vivos también seremos arrebatados en las nubes. Arrebatamiento, para ir 7 años a la fiesta de los tabernáculos en el cielo, tribunal de Cristo y voz del Cordero. Y en la segunda venida vendremos con el Señor. Los que se queden del arrebatamiento, pero se dejen quitar la cabeza, sean decapitados por el anticristo, participarán también de la primera resurrección. Ellos son salvos inmediatamente, suben allá al cielo y son colocados debajo del altar. Aún en el milenio, cuando Cristo venga a gobernar, estos serán reunidos y gobernarán con Cristo 1000 años. Las personas que dentro del milenio mueran y resuciten, también participan de la primera resurrección, son unidos a la iglesia del Cordero y al pueblo de Israel. Los que dentro del milenio mueran condenados tendrán que esperar la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6. Entonces el milenio, 1000 años de paz con Cristo, todos los de la primera resurrección, gobernaremos la tierra con Cristo durante 1000 años. Quiere decir que las dos resurrecciones están separadas por 1000 años. Al final del milenio, entonces vendrá la segunda resurrección. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Lago de fuego. Juicio del gran trono blanco. La muerte segunda será lanzada al lago de fuego.
con el anticristo, el falso profeta, con Satanás y con todos sus demonios. Y también al infierno, y todos los condenados serán lanzados al lago de fuego en la segunda resurrección, en el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:12. Dice el apóstol Juan: vi a los muertos de pie ante Dios. Estamos aquí hablando de muertos de 7000 años. Todo el Antiguo Testamento, desde Adán en adelante. Todos los del Nuevo Testamento. Y todos los del milenio, o sea, 7000 años. Que fueron condenados, que no aceptaron la salvación, que rechazaron la gracia del Señor. Ahí van a ser resucitados. Y estarán de pie ante Dios, muertos espiritualmente, aunque ellos pueden ver y pueden oír y pueden sentir, y serán presentados ante el juez, ese que vino como Salvador. Ahora Él es el juez, porque el Padre todo el juicio se lo dejó al Hijo. Apocalipsis 20:13. La muerte y el infierno entregaron todos sus muertos, y aún del mar, de donde estén, serán sacados. Así lo hayan cremado y haya quedado convertido en ceniza, de allá será sacado con el mismo cuerpo que tuvo en la tierra. Tendrá que presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:14. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Todos los condenados son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, adúlteros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. En esta segunda resurrección todos se condenan, así como en la primera todos se salvan. Así como en la primera resurrección se nace 2 veces para morir una, esta gente, como nacieron solo una, tendrán que morir 2 veces. Esa es la muerte segunda. La primera es la muerte física, segunda es la muerte espiritual, o sea, separado de Dios por toda la eternidad y en tormento eterno, en el lago de fuego. Vamos a ver los 3 pasos más importantes, los 3 episodios o sucesos extraordinarios más interesantes e importantes en la vida de todo ser humano. El primer día, el día que nació, un acontecimiento extraordinario. La familia se dio cuenta, la parentela, los vecinos. Hubo una visita en la clínica, le pusieron un nombre a esa criatura. Lo registraron en una notaría, le pusieron un nombre. Es un suceso extraordinario, el día que se nace. Segundo paso, es el día que muere. También toda la familia se enteró, lo acompañaron a la funeraria, al cementerio, quedó alguna viuda, algunos huérfanos, los familiares quedaron dolidos, todos se dieron cuenta. Y el tercer día es el día en que va a resucitar. Entonces tengamos en cuenta, porque en la muerte no se termina todo, queda el tercer paso. En el primer suceso, el nacimiento, prácticamente todos estamos en igualdad de condiciones. En el segundo paso también todos estamos en igualdad de condiciones, porque así sea rico, así sea pobre, así sea feo o bonito, así sea negro o blanco, van para el cementerio y los gusanos para todos son los mismos. Pero en el tercer paso sí será muy diferente,
porque unos saldrán en la primera resurrección para vida eterna y otros se quedarán 1000 años después para la segunda resurrección de condenación eterna. Por eso tenemos que aceptar a Cristo, al Salvador, al que nos da vida, al que nos resucita con Él para vida eterna. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche, toda la eternidad.